Bienvenidos a los Happy Talks, conversaciones que nos inspiran. Hoy estaremos con un tema fascinante, la cárcel de las expectativas. Estaremos hablando con un gran personaje, Ladislao Dobrovsky, en directo desde Costa Rica, y yo que los saludo en las muy buenas noches para el continente americano. Es el amanecer en Europa y son los muy buenos días para mí, que estoy en directo desde la isla de Phuket en el sur de Tailandia. Fascinante, bienvenidos todos a estos Happy Talks, hoy con un tema, la cárcel de las expectativas. ¿Qué hacer cuando nos quedamos atrapados en una ilusión? ¿Cómo empoderarnos cuando no tenemos control? ¿Y cómo salir de la ansiedad, del miedo, del enojo, cuando somos atrapados y víctimas precisamente de esas ilusiones? Pues de eso estaremos hablando el día de hoy con nuestro experto, que es maravilloso. Les quiero contar que Ladislao Dobrovsky es máster en psicobiología, neurociencias cognitivas, máster en tecnología y competencias digitales, doctor honoris causa, conferencista, bestseller. O sea, es un personaje dedicado al tema también de las neurociencias y todo este tema del comportamiento humano, así que nos estará develando muchos de los secretos que hay precisamente tras la cárcel de las expectativas. Bienvenidos todos a este Happy Talk. Antes contándoles entonces que 3 invitaciones importantes. La primera es, la gente me dice: Jordi, yo quiero una cita contigo para el cambio de vida, para logro de objetivos, para reducir el estrés, la ansiedad, la tensión. Y yo les digo, pues es muy fácil. Simplemente me pueden escribir un mensaje directo aquí en el Instagram y me pueden encontrar como Jordi Duque, jordi.duque. Es importante tener en cuenta que existen aquí en Instagram varios Jordi Duque. El mío es jordi.duque y aparece como jordi.duque mentor. Entonces me mandan un mensaje directo, las personas acceden así y hacemos una cita con como yo la llamo, es una cita con el destino. Porque a partir de todos estos procesos, cambiar nuestra vibración, todo un tema de bioenergía, de saber en qué momento estás de tu vida, indagar tu pasado, tu futuro, qué quieres que pase, podemos crear una nueva posibilidad que hay puesto en tu ser para que con tus talentos y tus habilidades podamos construir un camino de coherencia en tu vida. Número 2. Los viajes naturales y culturales conscientes. Jordi, ¿dónde vas a estar el próximo año, en el 2024? Recuerden que hago viajes naturales con propósito, viajes culturales y naturales conscientes con propósito, y viajamos a diferentes lugares en el mundo. En este momento estoy haciendo los viajes en Tailandia. En el 2024, para que se empiecen a preparar desde ya, estaremos en diferentes destinos que la gente me ha solicitado mucho. Número 1, estaremos haciendo el Camino de Santiago en España, estaremos haciendo el Camino Portugués, es una experiencia de unos 8 o 10 días, estaremos haciendo un recorrido relativamente corto, pero es el Camino Portugués y es la parte final de ese camino. Es una experiencia hermosísima, la estaremos haciendo en el mes de marzo. Así que próximamente en septiembre, final de septiembre, octubre, estaremos lanzando el programa, porque será un grupo cerrado y compacto y siempre se llenan los cupos. Es una experiencia bellísima, el Camino de Santiago. Estaremos también visitando Turquía, estaremos en Estambul, volando en globo, en Capadocia, estaremos en Pamukkale, las piscinas, estaremos visitando las antiguas ciudades turcas. Bueno, esto será espectacular. Ese será en el mes de junio. También estaremos en Tailandia. El próximo año estaremos en el sur de Tailandia. Estaremos visitando Phi Phi Island, que es uno de los lugares exóticos más hermosos del mundo. Estaremos en Bangkok, estaremos en Chiang Mai, en Chiang Rai, bueno, haciendo todo este recorrido. Y también estaremos posiblemente en 2 o 3 ciudades de América Latina realizando estas experiencias naturales conscientes, que es parte de lo que hago, senderismo consciente, a través de Medi-Hiking, que es una de las marcas que tengo registradas, porque estoy invitado por algunas universidades e instituciones en América Latina el próximo año con todo el tema de reducción del estrés, de la ansiedad, y todo el tema del cambio climático y nuestra salud mental. Así que estaré visitando algunas ciudades de América Latina, les estaré contando para que me acompañen en estas actividades de naturaleza y terapias naturales de reducción del estrés, de la ansiedad a partir de los Shinrin-yoku. Y lo último es feliz con mi nuevo libro, Nuestro futuro es bosque, 2 veces bestseller en Amazon. Lo encuentran como Nuestro futuro es bosque, de Jordi Duque, en amazon.com,
donde vamos a poder encontrar herramientas muy poderosas. Estoy muy feliz con lo que está pasando con el libro. Al libro he invitado a 11 expertos mundiales para que nos compartan acerca desde las neurociencias, desde la física cuántica, desde la biología molecular, expertos en filosofía de los más reconocidos. Una de las psicólogas más importantes de los Estados Unidos, la doctora Mori Long, hace parte del libro. Los monjes de la comunidad de Plan Village en Francia, que nos hablan acerca de cómo reducir el estrés, la ansiedad y tener conexión con la naturaleza, en los entornos naturales, en los bosques. Tenemos también sabios ancestrales. Bueno, es un libro que me tiene muy feliz, así que todos bienvenidos al libro. Y hoy con nuestro experto invitado voy a extender en este momento la invitación a Władysław Dąbrowski, y es un hombre genial. Hoy estaremos hablando precisamente de este tema que es extraordinario, que me fascina: la cárcel de las expectativas. Ahora sí parece que vamos a poder ver a Władysław en los Happy Talks. Hola Władysław, ¿cómo estás, hombre? Hola hermano, un fuerte abrazo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, qué alegría verte. Esta semana intentamos la conexión y bueno, por esas cosas del destino era hoy el momento perfecto para comunicarnos y tener este Happy Talk acerca de la cárcel de las expectativas. Władysław, ¿en qué lugar del mundo estás? Bueno, estamos al otro lado, Jordi, aquí estamos de noche y vos estás empezando el día, estamos desde Costa Rica. Un Sí, fuerte abrazo total, para todos. total. En este momento, para mí es el amanecer, pues realmente son las 8 de la mañana. En este momento, ¿qué hora es? Van a ser las 8 de la mañana. ¿Para ti qué hora es en Costa Rica? Aquí van a ser las 7 de la noche. Las 7 de la noche. En México también estamos a esta hora. En Colombia van a ser las Correcto. 8 de la noche. En Miami van a ser las 9 y en Argentina van a ser las 10. Bienvenidos a todos en estos Happy Talks, conversaciones que nos inspiran. Hoy con este tema extraordinario, la cárcel de las expectativas. Vamos a hablar acerca de qué es todo eso. Władysław, permíteme, te presento ante nuestra comunidad, ante tu comunidad y mi comunidad. Władysław Dąbrowski es máster en psicobiología y neurociencias cognitivas. Eso suena genial. Máster en tecnología y competencias digitales. Especialización en comunicación persuasiva del MIT, Massachusetts. Doctor honoris causa, conferencista y autor bestseller. Władysław Dąbrowski, bienvenido. ¿Qué son ese montón de certificaciones, conocimientos? Qué alegría poder compartir contigo en los Happy Talks, y además les quiero compartir con Władysław. He sido coautor de algunos de los libros que tenemos, Sumarium, acerca de ansiedad, depresión, estrés, que lo ven aquí atrás en la espalda. Es un libro en el cual estuvimos varios expertos desde América Latina y Władysław fue uno de estos invitados expertos. Y ahora también está preparando un nuevo libro, de eso estaremos hablando el día de hoy. Así, Władysław, para empezar nuestra conversación el día de hoy, convoquemos que nuestro discurso del día de hoy, las palabras que pongamos, se nos presente Dios en las mentes, los corazones, para que las personas puedan recibir el mensaje que necesitamos compartir esta noche, desde Costa Rica hermosa y desde Asia, a través de nuestras mentes. Que así sea. Amén, hermano. Władysław, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué sientes en este momento? Me gusta traer la conciencia cuando vamos a empezar estos Happy Talks. ¿Qué sientes en tu cuerpo para empezar esta conversación? Bueno, primero que nada, siento una gran alegría y por así decirlo, es muy curioso porque precisamente en este tema que estamos hablando, expectativas, lo que nos pasó el día lunes es un ejemplo perfecto y maravilloso acerca de cómo manejar todo aquello que queremos que sea de una forma y termina siendo de otra. Entonces, más bien, la expectativa que tengo hoy es precisamente la de compartir contigo, mi hermano, y con la hermosa comunidad, tu comunidad, y agregar valor y pues por supuesto que crezcamos todos juntos esta noche. Hey, perfecto. Sí, me encanta que compartámosle lo que nos pasó, Władysław. Claro. Precisamente esta semana tuvimos la transmisión de los Happy Talks hace 2 días y por alguna razón no se pudo hacer por temas técnicos de Instagram, no nos podíamos ver, no nos podíamos conectar. ¿Qué hicimos entonces? Gestionar ese momento presente, que eso vamos a hablar el día de hoy. Y lo que hicimos fue buscar opciones alternativas de esa conexión, precisamente, y lo que hicimos fue entrar 5 veces, respirar, reírnos, conversar de las circunstancias y entender que a lo mejor era en otro momento. No fue hace 2 días, era hoy
que teníamos en este momento que estar compartiendo. Saludos a nuestra amiga Diana Ospina, de Mide la Felicidad, compañera de nosotros de Happinar, y a todos los que están aquí presentes, a Maratita, Carlomagno, Neira, Puerto, Arenas, Pastelería, Marta, bueno, y a todos en cualquier lugar del mundo, porque estos Happy Talks llegan a todos los continentes. Bueno, mi Uladislao, hoy tenemos un tema que se llama la cárcel de las expectativas. Y cuando me propusiste este título que me fascinó, yo dije, ¿qué será la cárcel de las expectativas? Y hice una pausa y dije, esto tiene que ver con el tema de cómo nos quedamos atrapados en el pensamiento. Entonces, para empezar, me encantaría que definiéramos qué es la cárcel de las expectativas. Por supuesto, amigo. La cárcel de las expectativas viene a ser como una metáfora que se refiere a cómo nuestras expectativas rígidas y poco realistas pueden atraparnos en patrones de pensamiento, por así decirlo, limitantes o al mismo tiempo en emociones negativas. Y cuando nos aferramos precisamente, obstinadamente a esas expectativas que tenemos, estamos encerrando nuestra mente a un espacio limitado que no nos permite la apertura a nuevas experiencias y perspectivas. Y es muy interesante porque muchísimas veces nosotros podríamos o entramos en dilemas de que tenemos que tener objetivos, tenemos que tener metas, tenemos que generar estrategias, pero cuando los objetivos no se cumplen, uno podría preguntarse, ¿será que esos objetivos estaban basados precisamente en expectativas poco realistas? Entonces, tal vez lo que falló no fue la acción, no fue el objetivo en sí mismo, sino fue la concepción inicial de aquello que estábamos esperando. Y yo creo que más adelante podríamos responder una pregunta que podría ser, bueno, ¿se puede vivir sin expectativas? Y eso es un tema muy interesante. ¿Podemos o no vivir sin expectativas? Me parece fascinante. Vamos a ir allá precisamente porque este tema me parece supremamente importante, un ladislao. Y entonces me parece que debemos de empezar a desglosar eso de la cárcel de las Claro. expectativas. Son las expectativas? Por supuesto. Y aquí podríamos hablar entonces de cómo las personas conformamos nuestra conducta, ¿verdad? En resumidas cuentas, podríamos decir que nosotros percibimos el mundo como somos y no como es decir, es nuestra experiencia subjetiva. Percibimos estímulos del medio ambiente, esos estímulos se procesan o por así decirlo, entran a nuestra mente y empiezan a generarse comparaciones con nuestros aprendizajes. Entonces, ¿qué es aquello que yo he vivido? ¿Qué es aquello que yo creo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis ideas? ¿Cuáles son mis creencias? Y a partir de ahí, ese estímulo se convierte en esta comparación en una conducta. Entonces, al mismo tiempo, tenemos que partir del supuesto y del hecho de que las personas somos muy emocionales. Y antes se creía que las personas teníamos la capacidad, cuando tomábamos decisiones, de ser 100% racionales, maximizando las utilidades. Y ese era el sustento de la economía clásica. Pero nos dimos cuenta que precisamente las personas a veces no somos conscientes de las verdaderas razones que nos impulsan a actuar en determinada manera o de otra manera. Es decir, hay objetivos conscientes y objetivos inconscientes que están en medio. ¿Y qué aparece en medio de todo esto? Heurísticas, que son atajos mentales que tomamos para poder tomar decisiones de manera más rápida. Pero esos atajos nos hacen al mismo tiempo caer en errores. Entonces, toda esta irracionalidad es atribuible también en parte al principio que conocemos como de economía mental. ¿Y qué se refiere a esto? Se refiere a aquello que nosotros, o que el cerebro, al ser un órgano que consume tanta energía, busca precisamente maximizar la utilización de esos recursos energéticos, y es cuando precisamente entran en juego nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestros valores, es decir, nuestros aprendizajes. Entonces, finalmente, ¿qué es lo verdaderamente interesante entender de todo esto? Que las suposiciones vienen en este marco en donde hay procesos que nos permiten ahorrar energía, en donde nosotros no somos 100% racionales y somos muy emocionales, en donde percibimos el mundo a partir de lo que somos, es que las creencias se convierten de esta manera en suposiciones que una persona tiene sobre lo que es probable que suceda en el futuro. Entonces, las suposiciones están enfocadas en el futuro. ¿Y qué es aquello que es probable para ti, para mí? Es muy subjetivo. Si para mí no es probable, por ejemplo, que yo vaya a ganar un examen, desde ese lugar tal vez no tenga la motivación apropiada para estudiar, tal vez ni siquiera me presente a hacer la prueba, porque en esa proyección que mi mente hace, dado el estímulo que tengo y mis aprendizajes, yo considero que eso no es posible para mí. Entonces, claramente, esta definición nos permite entender que
así como vemos el mundo como somos, las suposiciones también nos pertenecen y están en función de lo que creemos que es probable o no es probable. Claro, me está diciendo algo maravilloso, Laila, que es este postulado que me acabas de plantear bastante, con una cantidad de elementos y cosas maravillosas, pero entonces me doy cuenta que cada vez vamos más a esa parte instintiva, a ese ser o espontáneo y natural, porque nuestra vida está actuando permanentemente con base en la información que tenemos biológica, vibracional, con toda la información que traemos en nuestra genética, en nuestro ADN, con todos esos talentos acumulados a partir de lo que hemos construido en ese clan familiar o en esa línea familiar biológica. Entonces desde ahí vemos la vida y esas expectativas, como tú lo decías, son suposiciones probables, van a depender buenamente de nuestro sistema de creencias también, porque se unen los talentos con nuestro sistema de creencias y nuestra biología, entonces salen las expectativas y las suposiciones. Pero entonces la pregunta que yo hago a partir de este postulado y esto que nos dices es, ¿cómo podemos influenciar nosotros nuestro proceso de expectativas que sea posibilitador para lograr lo que queremos? ¿Cómo podemos influenciar nuestro camino a partir de las expectativas, sabiendo que estamos siendo condicionados por la información que previamente nos ha habitado y hemos adquirido? Primero, yo creo que un buen elemento sería entender que las expectativas están en relación a un punto de referencia. O sea, es decir, aquí es identificar cuál es el punto de referencia al que partimos cada uno de nosotros. Usemos el ejemplo de una relación de pareja. Si mi expectativa, por ejemplo, es de que yo me voy a casar con mi pareja en un periodo, qué sé yo, de un año, y esa expectativa no se cumple, es decir, ese punto de referencia es ese año y no se cumple, entonces cada día que pase voy a sentirme peor y peor y peor en función de que aquello que yo esperaba no se cumplió. Pero si mi punto de referencia es que yo no tengo interés en casarme en el corto plazo, pasa el mismo año y entonces yo no me voy a sentir mal, porque sencillamente en mi punto de referencia es diferente. Entonces, primero es identificar cuál es ese punto de referencia del que estamos partiendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Identificar tal vez al mismo tiempo que las expectativas juegan un papel fundamental y a veces quizás no se ha tomado mucho en cuenta en nuestros procesos de toma de decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones en condiciones de riesgo y en condiciones de incertidumbre también? Que quizás esos son los dos grandes paradigmas que hacen que en este tema de las suposiciones las personas tengamos una conducta tan variable, ¿verdad? Porque no es lo mismo tomar una decisión cuando yo tengo un escenario controlado en el cual yo sé que eventualmente más o menos se va a lograr lo que quiero, que cuando hay una condición de incertidumbre total o donde hay riesgo de por medio. Y aquí hay una frase que a mí me marcó muchísimo y para mí es muy importante para entender esta pregunta que igual nos haces. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que creemos. Entonces, esto es muy poderoso porque entonces muchísimas veces de cara a las cosas que no logramos en nuestra vida, precisamente, están más en función de aquello que creemos que es posible o no lograr para nosotros. Y una vez más, si creemos que no es posible, muy difícilmente vamos a hacer o tomar este camino hacia ese lugar. Aquí se me ocurren varias cosas, esto está muy buenísimo, Ladilao. Aquí se me ocurren varias cosas en esta conversación, porque te escucho entonces hablar de que deberíamos permanecer en el presente como condición de bienestar y condición de frente al tema de las expectativas. Pero también me pregunto, ¿cuánto vale la pena proyectarse en el futuro a partir de nuestro sistema de creencias y poner expectativas? Pensaría yo que conviene entonces ponerse expectativas con la capacidad de la flexibilidad y la adaptabilidad. Si bien esa es mi posibilidad, mi objetivo al cual quiero llegar, existiría la capacidad del redireccionamiento. Como cuando lanzan un cohete que quiere llegar hasta cierto punto, ellos tienen la capacidad de ir cambiando su destino de a 2, 3, 4, 5 grados hasta llegar al punto perfecto. No mantenernos desde la rigidez y eso nos habla de presente. Mira, es muy interesante porque qué dicha que tocas el tema del presente. A veces yo creo que también cuando hablamos del estar en el aquí y en el ahora,
Debemos de entender que ese aquí y ahora está en función, por así decirlo, también de nuestros aprendizajes, porque obviamente este aquí y ahora está recibiendo estímulos en el presente que de una forma u otra están siendo interpretados en todo momento. Entonces, yo siento que el estar en el aquí y el ahora es un tema más atencional, es decir, tener mi foco de atención en aquellas tareas, elementos y circunstancias que están pasando en este momento. Y recuerdo la importancia que cae en este contexto de no pelearse con la realidad. Cuando entendemos que el mundo lo vemos como somos y no necesariamente como es, y que todas las personas son de igual manera subjetivas, lo que me permite es, como bien decías, entender que existe un espacio entre lo que yo creo y lo que eventualmente puede estar pasando. Entonces, esa flexibilidad a la que tú nos llamas, lo que nos permite es decir, o hacer un alto en el camino y decir, bueno, ok, yo creo y considero que esto lo estoy viendo de tal manera, pero podrían haber otras formas donde esto que estoy percibiendo tendrían diferentes significados. Y aquí hay presento, por ejemplo, la idea de que ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un problema nosotros, estamos demasiado cerca de eso que está pasando. Entonces, nuestras expectativas entran en función de lo que en ese momento creemos que es posible o no. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando estamos en medio de la circunstancia, por así decirlo, nuestro margen de visión es más pequeño. Es como que nos pongamos una mano en este momento en la cara y no podemos ver absolutamente nada más que oscuridad. Pero si vamos alejando la mano, a conforme la alejamos, podemos ver los diferentes dedos, las diferentes características de mi mano. Y si la sigo alejando, pues obviamente puedo identificar el brazo, pero llega un punto en que si lo alejo demasiado, ya de igual manera no veo nada. Entonces, es como ese juego, como ese baile entre lo cercano y lo lejano, y estar en ese intermedio y aprender a escuchar no solo a las demás personas, aprender a escuchar mi cuerpo, escuchar lo que Dios me tiene que decir también en ese proceso, ¿verdad? Pero prácticamente partiendo de que entendiendo esa subjetividad nos da la posibilidad de poder ver más alternativas y opciones. Eso que dices me parece fascinante y es una gran invitación. Ladislao, entonces, ¿cómo hacer? Los seres humanos somos subjetivos por naturaleza. O sea, esa es nuestra naturaleza. Pero desde nuestro concepto egocentrista pensamos que siempre tenemos la verdad. Y los seres humanos precisamente partimos del hecho de que lo que pensamos y decimos es la verdad de las cosas. Hay una frase que me convoca en este momento que cuando estudiaba filosofía contemporánea en París me llega en este instante. Decía de que se la escuché al filósofo Edgar Morin, ese gran inspirador Edgar Morin que decía, el hombre es el límite del hombre. Y cuando yo escuché esa frase, que quiero contar aquí para secreto de ustedes y de muchos, entré en llanto como 6 horas, porque esa frase me mostró una realidad que nunca había visto del ser humano. Me decía que todo lo que pensamos los seres humanos es la versión humana de la vida y por tanto no es la verdad, es solo nuestra versión humana de las cosas. Nosotros pensamos que tenemos la verdad de los árboles, de las mascotas, de los otros seres humanos y tan solo es nuestra propia realidad e interpretación. Entonces, desde ahí, ¿qué nos podrías decir para convocar la humildad frente al tema de eso que nos decías? Nosotros la realidad la experimentamos de acuerdo con lo que somos, con lo que creemos, con lo que percibimos. Y lo que pienso Ladislao en este momento es diferente a lo que piensa Jordi, Andrés, Felipe, Marcela, y es la versión de Ladislao. ¿Cómo podemos, desde la humildad, acercarnos a ese concepto para crecer como humanidad? Claro, de hecho, le sumo a lo que tú nos comentas otra expresión que nos dice que luchar la batalla de tener la razón es la peor de las batallas, porque nunca la vamos a tener. O sea, realmente precisamente por esa subjetividad, y yo creo que el ser humano a lo largo de estos años hemos caído en esta trampa del ego, ¿verdad? Y como bien lo decías, y existe una gran cantidad de sesgos cognitivos que reafirman esta tendencia, ¿verdad? Es cuando creemos, por ejemplo, sesgo de autoridad, el sesgo del contexto, es decir, circunstancias en las cuales las personas olvidamos, por así decirlo, esta característica de que somos como somos. Eh, yo creo que lo primero que nos permite esto es ver el mundo desde un lugar completamente distinto. Yo te puedo decir que en mi caso particular, yo era de esos que quería tener la razón. Yo era de esos que luchaba por mi centímetro de pensamiento de verdad y lo defendía a ultranza. Pero
Me di cuenta en el transcurrir de los años que simple y sencillamente me estaba perdiendo de una gran cantidad de información, de conocimiento y de oportunidades para mi vida, porque realmente cuando me abandoné ese lugar, por así decirlo, el mundo cambió y cambió de muchísimas formas maravillosas. Por ejemplo, me ayudó muchísimo a crecer en la parte de emociones, porque entonces aprendí que efectivamente yo no podía juzgar al otro desde mi mapa, porque entonces era muy fácil señalar al otro y decir, mira, ¿por qué es que esta persona hace esto? ¿Por qué es que esta persona piensa esto? ¿Por qué es que dice esto? Pero eso es muy fácil sin entender la historia de la persona, poder juzgarlo. Cuando das un paso para atrás y pones a la historia de la persona en primer lugar y entiendes que la persona está siendo coherente, y yo le llamo el principio de coherencia, todos somos coherentes de acuerdo a nuestra historia. Entonces, esa persona que está frente a nosotros, que de pronto tiene una forma diferente de pensar a la tuya, está siendo coherente con lo que sabe. Y obviamente te va a decir lo que sabe, lo que piensa, lo que cree en base a lo que ha vivido. Entonces, entender eso de cada ser humano nos posiciona desde un lugar en el cual nosotros podemos entonces generar puentes de entendimiento lejos de querer tener la razón. Totalmente. Yo quisiera recordarles una cifra que alguna vez escuché a propósito de lo que nos dices, es que el 90% del tiempo nos pasamos defendiendo posiciones, argumentos, de cosas que muchas veces ni siquiera van a suceder. ¿Y sabes qué pasa con eso? Que a veces pasamos más pensando la vida que viviéndola. Precisamente por eso. Totalmente. Nos metemos en la película y nos olvidamos del momento presente. Uladislao, me encanta esto que estamos compartiendo. Quiero a los que acaban de llegar compartirles que Uladislao Dobrovsky está desde Costa Rica. Él es máster en psicobiología y neurociencias cognitivas, máster en tecnología y competencias digitales, con especialización en comunicación persuasiva del MIT, Massachusetts, doctor honoris causa, conferencista y autor bestseller, que además nos va a contar más adelante acerca de sus nuevos libros y sus nuevas publicaciones. Hoy estamos hablando acerca de la cárcel de las expectativas, que es un tema que me parece fascinante porque muchas veces esas expectativas nos llevan a la ansiedad, al estrés, al enojo, a la pérdida del sueño. Aparece una cantidad de emociones, pero esto se desprende un lado, ya hablamos primero de esa parte cognitiva, o sea, de ese inconsciente, de esa biología, de esa información que traemos, de ese sesgo que traemos, porque somos condicionados y condicionables los seres humanos, pero también aparece ese elemento que es bien importante, que en el cual sí podemos influir de alguna manera, que es el pensamiento. Y el pensamiento frente a las expectativas tiene un juego bien importante. Háblanos acerca del pensamiento frente al tema del rol de las expectativas. Claro, por supuesto. Y esto de una vez yo creo que nos puede permitir entrar al tema, porque yo creo que vamos de la mano de cuáles son esas trampas que nos hacen caer en esta cárcel, ¿verdad? Porque finalmente, bueno, y vamos a contestar de una vez la pregunta de que si se puede tener o no expectativas. Entonces, bueno, ¿qué elementos nos pueden hacer caer en esta trampa? Entonces, por un lado tenemos los dos extremos, ¿verdad? Expectativas o demasiado altas o expectativas demasiado bajas con relación a las cosas. Cuando tenemos expectativas muy altas, podemos caer en cuenta de que muchas veces podemos decir en determinado concurso de la relación, por ejemplo, laboral o de pareja, uno podría decir, es que esta persona cambió, esta persona ya no es la misma, pero probablemente la persona sigue siendo la misma, no ha cambiado, pero lo que ha pasado es que las expectativas que eran tan altas no se cumplieron. Eso por un lado en ese extremo de expectativas muy altas, pero en el extremo de expectativas muy bajas, es el extremo completo donde no esperamos nada de nadie, donde decimos es lo que hay, no se puede hacer nada, tengo que aceptarlo, pero esto lo que nos habla más bien es del extremo en donde hay un nivel de muy baja autoestima por parte de nosotros. Entonces la pregunta sería, bueno, ante este dilema de expectativas muy altas, expectativas muy bajas, es ideal no tenerlas entonces. Y aquí desde el punto de vista psicobiológico, podríamos decir en esta relación de mente y pensamiento que es imposible no tener expectativas. Porque si no sabes lo que tú quieres, y es decir, nuestro organismo está en función siempre de cumplir expectativas, necesidades, anhelos, deseos, entonces no se puede vivir sin expectativas. Ahora bien, ¿qué otros elementos podemos ver en este tema de expectativas poco realistas, por ejemplo? Uno puede decir, la vida debería ser justa. Y eso lo escuchamos a mucha gente decir, es que la vida debería ser más justa para mí. Y la vida, lo cierto del caso es que las personas buenas también les pasan cosas malas, por ejemplo. O por ejemplo decimos, las personas tienen que entenderme. Y otra vez más,
partimos del supuesto de que la gente debería identificar qué es lo que está en nuestra mente. También tenemos expectativas que las usamos, por ejemplo, para sentirnos bien y como para motivarnos, ¿verdad? Entonces, en medio de una circunstancia difícil decimos, todo saldrá bien, pero no siempre es así. O la gente debería comportarse bien conmigo o yo puedo cambiarlo. Y esto lo encontramos mucho también en relaciones de pareja donde uno dice, no, yo sé que él va a cambiar porque nuestro amor lo va a cambiar y va a hacer que, pero es una expectativa que me pertenece a mí y no sé qué es lo que la otra persona quiere. Y nos preocupamos más por cumplir lo que queremos que en preguntarle a la otra persona finalmente qué es lo que quiere. Y entonces entramos en unos vacíos de comunicación tan grandes que lo que hacen es afectarnos, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias tenemos en eso? Decepción y frustración, ansiedad y estrés, impacto en las relaciones, nos afecta la autoimagen, tenemos una percepción sesgada de las cosas, el efecto placebo y nocebo, ¿verdad? Que es tan popular ahora, ¿verdad? En términos médicos, ¿verdad? Un nivel de autoexigencia demasiado grande con relación a lo que nosotros deberíamos cumplir, porque imagínense qué pasa cuando, por ejemplo, mi expectativa es de que yo a cierta edad debería tener tal título y se acerca el momento y eso no se cumple. Pero bueno, el primer elemento, ¿quién puso ese umbral, ¿verdad? ¿Quién puso ese horizonte de que en ese año eso tenía que ser así, ¿verdad? Y finalmente, pues todo esto nos lleva a vivir una vida en desmotivación. Y me parece, esto que nos estás diciendo es bien interesante, Uladislao, y me pone a pensar en varias cosas mientras te escucho. Busco de ser muy atento en la escucha y conectar todas estas ideas. Y entonces, una de las cosas que yo he estado practicando precisamente es el tema del mindfulness y el desaprenderme de esos preconceptos que muchas veces tenemos, aunque seguimos siendo humanos, tener la capacidad de observar el momento presente y transitar con el devenir de la vida. O sea, algunos días llueve, otros días son de sol. Entonces, ¿cómo hacer para no sufrir? Porque esperaba que estaba en la playa, yo vivo en la playa y muchas veces quiero ir al mar, pero llovió. Mi expectativa era el día soleado, pero llovió. ¿Qué hacer entonces? Y ahí es cuando me voy entonces, me recuerdo a los maestros, me conectas con lo que decías con los maestros, con ese, no manejes expectativas, vive en el momento presente. Pero ya vimos que los seres humanos siempre tenemos alguna expectativa. ¿Cómo hacer para reducir esas expectativas y dedicarnos a vivir el momento presente para poder disfrutar el camino? Porque a lo mejor yo esperaba que el plato que acabo de pedir esté un poco más salado y me llegó un poco más simple. ¿Cómo hago para disfrutarlo desde ese sabor específico o simpleza que me llegó? Muchas veces nos pasa con el café. Quería el café mucho más caliente, pero me llegó frío. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos esas expectativas y poder salir de ahí a transitar al momento presente? Bueno, yo tengo para compartirles 13 puntos que yo considero que son como tipsitos, ¿verdad? Para ese proceso que bien señalas. Pero de igual manera, antes de hablar de ellos, yo creo que es que también es muy interesante entender que las personas somos contexto dependientes, ¿verdad? Porque qué bonito, en algunos momentos tenemos expectativas muy altas de algo, pero si el contexto cambia, nos ajustamos, ¿verdad? Obviamente de pronto decimos, bueno, es mejor esto que aquello, es mejor algo que nada, y ajustamos, hacemos ajustes en el momento, ¿verdad? Entonces, identificar que también el elemento contextual es importantísimo en nuestra conducta. Pero bueno, hablemos entonces de esos 13 puntos. Ven, Este, antes claro, de seguir, Vladislao, el tema del entorno. claro. ¿Cuánto influye en nosotros o no el entorno en nuestras expectativas? Porque acabaste de decir, puede que yo esté muy firme en mi expectativa, puede que la tenga muy al frente, pero el entorno cambió. ¿Cuánto debemos hacernos cargo de escuchar ese entorno en el proceso de adaptación? Porque cuando hablamos de expectativas, yo también estoy entendiendo que debe existir la capacidad de la adaptación a los ritmos naturales, a los ritmos de los procesos, a cosas que estábamos expectantes que pasaran, pero existe la adaptación. ¿Cuánto influye el entorno o cómo deberíamos escuchar el entorno para poder ampliar o reducir nuestro nivel de expectativa? Bueno, el entorno, por así decirlo, es el factor más influyente junto con nuestros aprendizajes en lo que las personas esperan que pueden lograr no conseguir en su vida, es decir, en las expectativas. Tanto es así que muchísimas personas nos dicen que el problema que tenemos las personas es que estamos tan desconectadas precisamente de ese entorno y que vivimos una vida más que todo como reactiva. No sé, Jordi, si te ha pasado, y yo tengo amigos que me dicen, uy, qué rápido se fue el año, ya estamos en diciembre. Y yo digo, pero
mí el año no se me ha ido rápido, tiene la misma cantidad de días, segundos, minutos, y yo lo disfruto día a día en la plenitud. Es decir, para mí cada día cuenta, para mí cada día vale y yo me hago consciente y responsable de cada día de mi vida. Pero de pronto hay personas que viven casi por default, ¿verdad? Entonces es como que todos los días parecen lunes, ¿verdad? Entonces yo sé que lo único diferente de mi semana de pronto es el fin de semana porque ya puedo hacer las cosas que me gustan y ya salgo de la cárcel del trabajo, de las responsabilidades y de todo eso. Entonces, esa falta de desconexión que tenemos las personas con el presente de nuestra vida, con hacernos cargo de nuestra vida, con hacernos responsable, muchísimas veces hace que nosotros no podamos identificar las señales del contexto. Y eso es muy interesante porque reaccionamos a ellas, pero no las identificamos. Entonces, aquí el secreto es no solo identificarlas y reaccionar en función de una conciencia con relación a lo que está pasando frente a nosotros. Hay un libro que se llama Amar lo que es un libro maravilloso, que ese libro lo que nos habla y nos pone un ejemplo, empezando el libro exactamente, y dice que nosotros podemos levantarnos en la mañana, podemos ir a trabajar y frente a nosotros hay una gran presa de vehículos, ¿verdad? Entonces, estamos en esa presa durante 2 horas, hora y media. Y uno puede estar molesto, enojado, refunfuñando y diciéndose, bueno, pero es que los carros no se mueven, y uno pita y trata de ver qué cosas hace para acelerar. Y, y entonces la pregunta que nos plantea la autora es, bueno, algo de eso va a cambiar esa realidad. El que estés molesto, el que te enojes, el que estés con las venas salidas, ¿va a cambiar que los carros se quiten y la presa desaparezca? Pues claramente que no lo va a hacer. Pero entonces ella lo que dice es, y es algo que a mí me encanta ahora que hablamos de contextos, porque uno puede trabajar aquel concepto de contextos preventivos. ¿Y cuál sería un contexto preventivo? Bueno, ya que yo sé que esa presa está ahí y que es inevitable que yo vaya por ahí a esa hora, ¿qué cosas puedo hacer yo para que ese tiempo en ese atasco de vehículos sea provechoso para mí? Entonces yo podría decir, bueno, voy a escuchar un podcast, voy a de pronto en el altavoz hablar con un amigo que tengo tiempo de no hablar o usar ese espacio para decir, bueno, es el tiempo de ponerme al día en las noticias y pongo las noticias. Entonces, genero un contexto preventivo de cara a algo que yo sé que va a estar ahí y puedo tomar acción de mi vida y control de manera tal que entonces esas expectativas de cambiar algo que de por sí no se va a poder cambiar porque no depende de mi enojo ni mi estado emocional y esté a mi favor. Eso suena genial, Uladislao. Y entonces nos vas a hablar de precisamente de cómo prepararnos para ese contexto preventivo con estas 13 tips que nos quieres compartir acerca de cómo gestionar o cómo salir de la cárcel de las expectativas, sería como el término. Sí, sí, por así decirlo sería la fianza para poder salir de ahí entonces. Pero bueno, Buenísimo, buenísimo. es la base de estos 3 elementos es que se requiere por parte de nosotros entonces de autoconciencia, autocompasión y resiliencia. Porque también nosotros somos muy crueles con nosotros mismos, ¿verdad? Muchísimas veces el tema de las expectativas no cumplidas y cómo nos afecta nos pertenece a nosotros también. Porque a veces nosotros, como decíamos hace un ratito, nos hemos puesto expectativas tan altas con relación a lo que deberíamos ser y no nos preocupamos en entender realmente quiénes somos, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál sería uno de los primeros 13 pasos, por así decirlo? Controlar esa mente expectante que tú hablabas, ¿verdad? Es eso que, esa voz que nos está hablando siempre de que yo debería, y que tiene que ser, y que entonces, que sin embargo, todo ese grillito que hablan otros autores, ¿verdad? Que está ahí hablándonos constantemente. Y cómo podemos lograrlo entonces en este punto, controlar esta mente expectante, identificando que tenemos que abrir nuestra mente a la incertidumbre. O sea, es entender que el mundo y el discurrir de la vida va a haber situaciones en las cuales no podemos anticipar. Entonces, ese sería como el primer elemento. Entonces, controlar esa mente Perdóname, expectante. me llega aquí una frase que siempre he utilizado y que se la escuché a uno de mis maestros que decía, encuentra la sabiduría en la incertidumbre. Él decía, Maravilloso. qué pesar, qué estrés, qué preocupación tener, le decía él, tener todo solucionado en la vida. ¿Qué pasaría si en alguna vez no te llegó el transporte cuando estás de viaje o no te llegaron las cosas? O sea, eso nos haría menos creativos. Muchas veces cuando disfrutamos la incertidumbre, disfrutar la incertidumbre, la sabiduría de la incertidumbre es no tener todo programado al detalle, permitir también esos vacíos
que nos hacen más creativos y nos hacen resilientes, nos hacen tener la capacidad de reaccionar, nos hacen tener la capacidad de ser, como lo decía, pues creativos definitivamente. Sabiduría en la incertidumbre, entonces es ese primer elemento, de alguna manera. 100%. El segundo, dejar ir la necesidad de tener control en nuestra vida. Porque muchas expectativas surgen precisamente de esa necesidad de control y de la idea de que existe una relación lineal entre causa y efecto. Y no es tal cual. Esperamos que si hacemos algo por una persona, la persona en consecuencia debería hacer lo mismo para nosotros. Y lo cierto del caso es que así no funciona la vida porque precisamente las personas somos distintas, somos diferentes, vemos el mundo diferente y tenemos precisamente diferentes expectativas. El tercer elemento, y lo vimos un poquito ahorita, Me perdona. gustaría hacer pequeñas anotaciones a Claro, propósito con cada uno de los elementos cuando las tenga, por favor. porque mira, ¿qué podrías decirnos frente al tema de dejar ir el control? Porque muchas veces hemos identificado en tus procesos, en tus sesiones, en tus terapias, en las mías también, identificamos que muchas veces las personas que son controladoras, lo que hay realmente debajo es inseguridad, desconfianza, baja autoestima. Entonces, lo que pretenden es querer controlarlo todo para poder tener ese dominio de las cosas. Pero basta que algo se les salga de ese control para que pierdan todas sus riendas. Entonces, ¿cómo llegar o qué decirles a esas personas que lo quieren controlar todo? ¿Cómo salir de ese dejar de controlar? ¿Cómo dejar fluir las cosas naturalmente y perder el control? Eso es perder el control, significa soltar y permitir. ¿Qué podríamos decirle a las personas controladoras? De entrada hay una frase que yo creo que podría ayudarnos a responder esa pregunta y es que la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. Y a partir de ahí entonces, como bien decías, nosotros en este afán de tener el control, lo que estamos es teniendo una respuesta a un objetivo inconsciente que está antes de esa respuesta conductual. Entonces, claramente tenemos que trabajarnos, ¿verdad? Identificar de dónde vienen esas heridas, qué es lo que está produciendo esa necesidad de control, primero que nada. Y finalmente, como hablamos, hemos estado conversando esta noche del tema de la incertidumbre, es que efectivamente el control es algo que igual como las expectativas nos pertenece a nosotros nada más. El control es algo subjetivo para nosotros. Y hay gente que entonces, como solución, dice, bueno, entonces voy a despreocuparme de todo, entonces no voy a controlar nada, pero tampoco es caer en ese extremo, ¿verdad? Porque yo creo que cuando uno se hace responsable de su propia vida y se asume, es decir, se hace cargo de las consecuencias que tienen tus actos, eso lo que te va dando es, por así decirlo, una posibilidad de poder crecer, madurar y entender finalmente que probablemente no todo va a salir como queremos y aunque no salga como queremos, igual hay un aprendizaje detrás de eso. Y entonces abrazamos el aprendizaje. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuáles son las oportunidades y los riesgos? No, ¿cuáles son las oportunidades y las oportunidades que tenemos en cada circunstancia, verdad? Entonces, una vez más, la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. Ese pensamiento posibilista que te habita me gusta mucho y nos aporta mucho en los Happy Talks. Me encanta. Entonces vamos por la incertidumbre, dejar el control. Vamos a la 3. La tres, y lo hablamos anteriormente, diferenciar las expectativas realistas de las no realistas. Entonces, como vimos, entre más alta la expectativa, es probable que sea menos realista. Entonces, es como hacer como un calibraje, ¿verdad? ¿Qué es aquello que yo estoy esperando? Y aquello que estoy esperando en función de mis recursos, de las condiciones, de los elementos y de las demás personas también, porque imagínense, cuando nosotros hacemos expectativas respecto a una persona, ya de por sí ya es una expectativa que no es realista, porque depende de la otra persona. Entonces, es hacer el alto en el camino y decir, bueno, esto que yo quiero de cara a lo que estoy viviendo, ok, ¿dónde me encuentro con relación a eso? ¿Estoy teniendo una postura centrada o estoy de pronto o muy tirado hacia tener pocas expectativas o tener demasiadas expectativas? Ese sería el tercer elemento. Tener pocas expectativas o muchas expectativas. Ser realista. Y ser realista se refiere a que pueda existir un camino transitable paso a paso, porque es que hay personas que tienen expectativas. Ahora con el tema de las redes sociales vemos una cantidad de gente joven diciendo, pues tengo los miles de millones, lo voy a lograr fácilmente, si hago, vendo, bueno, una cantidad de ilusiones que se están vendiendo como nubes en las redes sociales de formas de vivir. Y entonces muchos
Algunos puede que lo hubieran logrado, no conocemos los métodos bajo los cuales lo logran, que eso es una pregunta que yo siempre me pongo ahí. Entonces se vende esa ilusión y muchas personas experimentan frustración porque los están llevando a comprar cursos, productos, que cuando lo implementan no funciona. Entonces ahí es donde hay que llamar a las expectativas realistas y a las no realistas. Yo propondría, las realistas son las que tú puedes lograr con base en tus talentos y con la intención y la disciplina que le pongas para que puedas ir logrando paso a paso aquello que quieres. Hay personas que lo han podido lograr cosas con saltos cuánticos muy poderosos, pero son situaciones a veces exóticas de alguna manera, lo podríamos decir. Entonces, ¿cómo ser realista y cómo no ser realista cuando se me presenta un proyecto, una relación? ¿Qué debo de hacer para no meterlo en ese sesgo de me gusta y no me gusta, como normalmente lo hace el ego? El ego le encanta, la dualidad. Hago, apruebo, desapruebo, arriba, abajo, caliente, frío. ¿Cómo no entrar en esa cárcel? Yo creo que la máxima sería una frase que de igual manera me la repito todos los días y me acompaña y ha sido importante para mi vida, y es aquella que dice, haz lo que tú puedas donde tú estás con lo que tú tienes. Entonces, eso lo que te lleva es estar consciente de tus recursos, de tus capacidades y del contexto actual que estás viviendo, lo cual no quiere decir que uno se esté resignando a eso, pero es partir de algo realista, es decir, bueno, es como que yo quiera, por ejemplo, comer pizza y yo tenga en mi refrigeradora en este momento cualquier otra cantidad de alimentos menos aquellos que me sirven para poder hacer pizza. Entonces, yo hago lo que yo puedo donde yo estoy con lo que yo tengo. Entonces, esa noche no voy a comer pizza, pero probablemente puedo alimentarme de otra cosa, de otro plato que yo fabrique, y voy a seguir construyendo y consiguiendo los recursos para más adelante poder comer aquello que yo quería inicialmente. Pero a veces la gente se pierde en el que, como no tengo lo que yo quiero en este momento, todo lo que yo tengo, y eso es muy triste, no tiene valor y no tiene importancia. Entonces, las personas empezamos viviendo, pensando más con relación a lo que no tenemos que con lo que tenemos. Y esa brecha lo que hace es que entonces nosotros perdamos el norte completamente. Se está hablando de adaptabilidad y disfrutar el momento presente. Por supuesto. Adelante, vamos por el cuarto. El cuarto, usar las expectativas para abrir nuestra mente. Mira qué interesante. Entonces vamos a usar las expectativas a nuestro favor. ¿Por qué? Porque dado que las expectativas son solo suposiciones de cara al futuro, es decir, de lo que creemos que puede pasar, entonces podemos utilizarlas como una herramienta para expandir la mente, como creando entonces nuevas oportunidades. Entonces, voy a tener expectativas, bueno, ¿y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría en este otro escenario? ¿Y qué pasaría en este otro escenario? Entonces, utilizo esas expectativas para ampliar mi mente, lejos de que tener una sola expectativa que me limite y que me vuelva rígido y no me permita finalmente poder autorrealizarme. Entonces, uso más cantidad de expectativas para tener más cantidad de escenarios. Ahí estamos hablando precisamente del posibilismo y lo que nos ocurrió esta semana con la transmisión. No la pudimos hacer, indagamos 5 caminos, escuchamos la vida, dijimos ese no era el momento, llegará otro momento y aparece el posibilismo. Dejamos a un lado la frustración de alguna manera, cuando no logramos las expectativas de alguna manera, y nos metemos en el universo del posibilismo, de indagar. Entonces estamos abriendo nuestra mente y creando nuevas conexiones neuronales. Tú eres especialista en el tema de neurociencias. ¿Qué pasa cuando creamos y nos damos la posibilidad de romper la cadena neuronal de ese comportamiento que tenemos arraigado y nos damos el permiso de decir, ok, por hoy me tomaré el café frío, así no me guste, y empiezo a romper esa cadena neuronal? ¿Qué es lo que nos pasa en el cerebro cuando rompemos esos patrones de comportamiento? Bueno, es que aquí viene para mí uno de los principales regalos que Dios nos ha dado, y es la capacidad de la neuroplasticidad, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo soy así y punto. Y esa persona lo que está manifestando con esa declaración es que no entiende ni tiene un conocimiento real de cómo está realmente cableado o estructurada su mente, porque lo verdaderamente maravilloso es que cuando nosotros entendemos eso, que tenemos la capacidad de poder reescribir nuestro día, en cada circunstancia, lo que abrimos son nuevos caminos de entendimiento. Esta neuroplasticidad lo que nos permite es que conexiones neuronales que tenemos que no nos sirven se vayan quedando, por así decirlo, desactivadas, dándole lugar a nuevas conexiones que nos van a permitir poder tener diferentes conductas. Claramente, esto requiere de parte de nosotros es este aprendizaje de estarlo haciendo una y otra vez. Hay gente que, por ejemplo, dice, es que qué raro,
yo ahora me porto bien y me siguen pasando cosas malas. Pues lo cierto del caso es que todavía tenemos una deuda de comportamientos y de aprendizajes anteriores que tenemos que saldar. Entonces, sigue haciendo las cosas de la manera correcta y vas a tener los frutos de esa nueva siembra. Pero hay que seguir limpiando la maleza, hay que seguir cultivando nuevas y dando nuevos nutrientes a ese nuevo fruto, ¿verdad? Entonces, es la neuroplasticidad para mí, es el principal regalo que nos permite precisamente poder reescribir nuestra vida en cada instante, a cada minuto y a cada momento. Totalmente, totalmente. Ulaislao, qué maravilla. Número 5. Número 5, comunicar tus expectativas. Es que qué difíciles somos nosotros, ¿verdad? Tenemos expectativas de todo, de todos y de cualquier circunstancia, pero queremos que la gente entienda lo que nosotros no decimos. Entonces, yo tengo la expectativa de pronto de que aquella persona me dé un abrazo, pero tal vez trato a través de mi lenguaje corporal, a través de mi forma de decirlo, que yo lo necesito, pero no se lo digo. Y la persona de pronto puede sentir más bien que si me abraza puede estar invadiendo mi privacidad, ¿verdad? O mi estado o mi espacio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos cuesta pedir y decir las cosas? Entonces, comuniquemos nuestras expectativas, digamos en nuestras relaciones, bueno, mira, yo espero esto de esta relación y tener la madurez de entender lo que la otra persona también te está diciendo y ser empático con eso. Es más fácil tener esa capacidad de comunicarnos, comunicando esas expectativas, porque si tus expectativas tienen relación con las mías, pues bueno, seguimos adelante en el negocio, en la relación y en lo que estamos construyendo. Pero a veces nos las callamos y eso lo que genera precisamente es que tarde que temprano las cosas salgan no como queremos. Totalmente, y muchas veces los errores en la comunicación precisamente tienen que ver porque tú estás esperando algo que yo no escuché, que yo no lo escuché a mi manera, a la manera en que la que tú me lo querías transmitir y ocurre ese desfase en la comunicación. Si me lo permites, llega a mí en este momento un recuerdo de cuando estudiaba coaching y diferentes entrenamientos que decía, cuando yo me comunico, hago una danza entre el escuchar y el hablar. Miro al otro, chequeo lo que el otro está diciendo y chequeo mi escucha también. O sea, siempre chequear lo que el otro está diciendo, porque el otro está a lo mejor poniendo una expectativa en mí, pero si yo no chequeo lo que el otro escuchó de lo que yo dije, ahí es donde ocurre el error comunicativo. Se los pongo en un ejemplo, Laislao, y es que es un tema que me parece que es muy importante. Yo le digo, Laislao, quiero una camisa amarilla que tenga un pato rojo, un pato rojo. Y Laislao va y le dice, le voy a regalar un detalle a mi amigo Jordi, y va y compra una camisa amarilla que tiene un pato rojo, pero lo tiene en la parte de abajo de la camiseta. Y cuando Laislao me trae la camisa, yo digo, Laislao, muy bonita la camisa, pero yo quería una camisa que fuera amarilla y que tuviera el pato rojo al lado del bolsillo junto al corazón. Como no chequeamos la escucha, Laislao fue y compró una camisa amarilla con un pato rojo, que la tenía por aquí abajo, no la que yo quería. Y entonces la mayoría de los errores ocurren precisamente es porque no chequeamos lo que el otro escuchó frente a la expectativa de lo que yo quería recibir. Y eso me parece muy poderoso y me llega este aprendizaje para que lo compartamos Laislao. Entonces, chequear las expectativas, decías aquí, ¿cierto? No, comunicar las expectativas. Correcto. Comunicarlas. Yo quisiera, ahí también se me ocurre otra pregunta. Muchas personas dicen, yo tengo una expectativa frente a un viaje, un sueño, una empresa, pero muchas veces no debo comunicarla porque se rompe la energía y aparece entonces los saboteadores y aparece una cantidad de cosas. ¿Qué nos podrías decir ahí precisamente frente al tema de comunicar las expectativas? Eso es completamente falso. El hecho que de hecho, hay más probabilidades que se cumplan si las manifiestas que si te las guardas. Y eso es un error que la gente tiene. Es que si lo digo, viene el mal de ojo, la envidia y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, y se te olvida el poder que tú tienes sobre tus propias acciones y se te olvida que hay un Dios también que está ahí precisamente abrazando tus sueños. Entonces, hay que manifestar las cosas que nosotros estamos queriendo lograr. Incluso hay que comunicarlas para poder también tener parámetros, para que la gente nos poder tener, por así decirlo, un parámetro donde la gente puede identificar al mismo tiempo si la vas cumpliendo o no, y nosotros mismos también. Entonces, precisamente el comunicar las expectativas es poderoso. A mí me parece que también es muy poderoso en la medida en que
se puede expandir la fuerza, la energía, las redes, las conexiones. Esos rumores son muy posibilitadores también para que nos ayuden a encontrar conexiones ocultas que muchas veces no vemos o percibimos con estos sentidos. Ulailao, el sexto. El sexto, preparar un plan B. Vamos a ver, si bien es cierto que comunicar nuestras expectativas no siempre es suficiente para que éstas se hagan realidad, porque al mismo tiempo entre nuestros planes y la consecución de los mismos hay un umbral de cosas que pueden pasar, que no dependen de nuestro control, como lo acabamos de decir anteriormente. Decía Dennis White, espera la mejor, planea para lo peor y prepárate para sorprenderte. Entonces, se trata entonces de ir por la vida, sabes lo que tú quieres, tienes una expectativa, pero tienes preparadas opciones, ¿ok? Y si no se cumple, bueno, y es que es un tema también tan interesante, porque por ejemplo cuando hablamos del éxito, hay personas que tienen expectativas o conceptos de éxito muy distorsionados, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega y hace la pregunta, ¿cuánto es suficiente entonces para que tú sientas que eres exitoso, por ejemplo? O sea, ¿cuál es tu parámetro para saber cuánto es suficiente? Y las personas muy difícilmente pueden contestar esa pregunta. Y esto me lleva también al hecho de que si bien es cierto, queremos lograr muchas cosas en nuestra vida, que tenemos grandes expectativas, pero poco nos preparamos para el éxito. Poco nos preparamos para, ¿y si las cumplimos? Porque eso es lo que pasa. Hay gente que sí logra cumplir lo que quiere, pero después no sabe qué hacer con eso. Porque entonces es, bueno, ya lo tengo, ya tengo el título, ya me gradué. Y bueno, ¿y ahora qué hago con el título? ¿Ahora qué hago con la posición? ¿Ahora qué hago con ese dinero que tengo de más? Entonces, el preparar ese plan B en la vida o ver cada decisión que tomamos o cada expectativa nos prepara también a los diferentes escenarios que probablemente van a pasar, ¿verdad? Porque obviamente vivimos en un ecosistema de pensamientos, de ideas, de sueños, de creencias, en las cuales todos estamos formando parte. Me estás inspirando mucho y gracias por compartir esto, Ladislao, que me parece bien importante. Del plan B, se me ocurren varias cosas. Uno, indagar sobre, proponerles a quienes vayan a ver este Happy Talk, conversaciones que inspiran, es que investiguen sobre la teoría de los escenarios. O sea, siempre que exista una expectativa o un camino, poner los diferentes escenarios. O sea, ¿cuál es el mejor escenario? ¿Cuál es el peor escenario? ¿Y cuáles son los escenarios intermedios? Parte de lo que yo hago precisamente en mis consultas, en las sesiones, que la gente me dice, bueno, ¿y qué pasaría si fracaso en este proyecto? Entonces lo llevo hasta el escenario, el peor escenario, porque nos vamos a dar cuenta que ese peor escenario, pues, sería no el mejor, pero tampoco significaría muchas veces la muerte, sino que existen otros escenarios intermedios. Me parece que es supremamente importante. Y lo otro, me gustaría traer aquí un recuerdo. Tuve la posibilidad de formarme con empresarios muy exitosos en Colombia, de los grupos empresariales más exitosos que nos hablaban a quienes éramos jóvenes en aquel entonces, y uno de ellos nos decía, nos preguntó a cada uno, ¿usted qué quiere ser? ¿Usted qué quiere ser en la vida? Él decía, nos preguntó a nosotros, ¿usted qué quiere ser en la vida? Entonces uno dijo, yo quiero ser astronauta, el otro dijo, yo quiero ser escritor, el otro dijo, yo quiero ser empresario. Y él nos decía, miren, yo entrevisto presidentes de compañías todos los días y ellos me dicen que no ven la hora de jubilarse para poder cuidar sus orquídeas, jugar con sus mascotas y estar en amor con su familia. Y él nos decía, no caigan en ese error, saquen siempre el tiempo para cuidar sus orquídeas, jugar con sus hijos y con su familia y tener los momentos que necesitan para establecer amor. En ese plan B siempre plantea los escenarios posibles, pero nunca dejando de ser tú ni tu esencia, por favor. En ese plan B siempre conservando la esencia. Hola, Islao, maravilloso. Número 7. Número 7, frenar el sesgo negativo. ¿Y a qué me refiero con frenar el sesgo negativo? Nuestra mente o nuestro cerebro tiene dos funciones fundamentales, que es mantenernos con vida y la reproducción de la especie, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sesgo negativo? Que entonces, por naturaleza, nosotros estamos viendo aquellos elementos que son disonantes en el ambiente que pueden generarnos una afectación, ¿verdad? Entonces, al principio, volviéndonos a aquellos tiempos, ¿verdad?, de las cavernas, nuestra mente estaba más diseñada para identificar esos riesgos, ¿verdad? Entonces, lo malo, el león que me puede comer, lo que me puede pasar y cómo puedo perder mi vida en cualquier circunstancia.
Pero lo cierto del caso es que aquello que fue adaptativo en aquel momento y que tenía una función específica, nosotros lo seguimos abrazando a lo largo de nuestra evolución. Y ahora el león puede ser el jefe, puede ser la pareja, puede ser el amigo, puede ser que no me gané la lotería. Entonces, lo cierto del caso es que pensar en un escenario, como bien decías, en donde las cosas pueden salir mal es conveniente, pero no quedarnos ahí, como bien también señalabas. Es decir, bueno, esto es lo peor que puede pasar. Ok, perfecto. Pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasaría? ¿Y si no pasa? ¿Y si se cumple? Porque aquí también entra un tema que es fundamental, que es que no siempre lo que necesitamos, o lo que, perdón, no siempre lo que queremos es lo que necesitamos. Entonces, muchísimas veces andamos por la vida detrás de cosas que queremos, pero que finalmente por bueno que sea, no necesariamente es bueno para nosotros. O sea, yo de pronto podría decir, voy a llevar un curso porque es muy bueno y es una muy buena universidad, y ese curso me va a dar un doctorado, por ejemplo. Pero si ese curso que estoy llevando en condiciones maravillosas, porque estoy siendo becado en la mejor universidad del mundo, no tiene nada que ver con aquello que es importante para mí, por bueno que sea, no me sirve, porque me aleja de mi propósito, me aleja de mi camino. Entonces, es importante tener esa capacidad, entonces, también de primero entender y quitarnos esa idea de que todo está en contra de nosotros, de que somos víctimas de las circunstancias y que todo el mundo está confabulando, por así decirlo, para que no logremos las cosas. Pero también entender realmente qué es lo que queremos nosotros. Porque si las expectativas están en función de lo que queremos, la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, realmente, ¿qué es lo que tú quieres entonces? Y ni siquiera tenemos claridad en eso, entonces imagínense cómo están nuestras expectativas. Es que muchas veces el sesgo negativo está ahí. Acabas de lograr el nuevo paso, te acabas de graduar para poder lograr lo que quieres, acabas de lograr la compra de tu casa, de tu carro, o acabas de lograr un objetivo y mismo dices, pero es que no es el color que quería o no recibí lo suficiente, entonces de inmediato dices, ya, se te cayó otra vez. Ese sesgo negativo muchas veces nos acompaña. ¿Cómo salir entonces de ese sesgo negativo? ¿Qué debemos hacer? Porque muchas veces eso hace parte de los condicionamientos que traemos a nivel familiar, de todo ese sistema de creencias que tenemos, o también de todos esos aprendizajes que tenemos, y ahí juega el inconsciente del ego un papel muy importante. ¿Cómo salir de ese sesgo negativo cuando aparece? Porque muchas veces puede llegar a aparecer, listo, no te vas a tomar el café porque está frío, pero tú puedes decir de inmediato, no, esto es una trampa mental. Sí me lo te puedo tomar frío. ¿Qué podemos hacer? Bueno, trabajar en nuestros puntos de referencia es importantísimo, porque como bien señalabas, ok, llego, obtengo el título. Mi punto de referencia era que yo quería graduarme y lo cumplí, pero si versus, por ejemplo, un familiar que yo recibí una licenciatura y mi familiar tiene un doctorado, entonces mi punto de referencia cambia porque ya no es suficiente, como tú dices, mi licenciatura. Ay, porque ahora tengo que tener un doctorado. Entonces, manejar muy bien nuestros puntos de referencia son fundamentales porque vivimos en una sociedad en donde la comparación casi que es una forma de vida en sí misma. Nos comparamos, ya ni siquiera sabemos si realmente aquello que queremos lo queremos o es en función de que el otro lo tiene y como lo tiene y es exitoso, si yo lo tengo también voy a ser exitoso. Entonces, ese punto de referencia mediante el cual partimos cada uno de nosotros para lograr lo que queremos es fundamental y una vez más, identificando primero que nada qué es aquello que de verdad valoras en tu vida. Porque yo me he encontrado a lo largo de los años circunstancias en las cuales yo trabajo el tema de jerarquía de valores. Entonces yo le digo a una persona, bueno, ¿cuáles son tus principales valores? Y de pronto casi siempre por default dicen Dios o mi familia, y ahí va aquella estructuración. Pero cuando comparas eso con el tiempo que le dedican a eso, te das cuenta que hay un mundo completamente de distancia. De pronto la familia es lo más importante y es a lo que menos tiempo le dedica. De pronto Dios igual es su centro, pero claramente Dios no está en la ecuación de su vida. Entonces, lograr establecer ese equilibrio de valores, y establecer esa jerarquía de acuerdo a lo que verdaderamente es importante para ti es fundamental precisamente y de la mano también de tener claridad en nuestros puntos de referencia. Totalmente, buenísimo, buenísimo. Wow, el tiempo está pasando y nos podríamos quedar aquí toda la Claro. noche. Impresionante porque estamos súper encarretados, como decimos en Colombia, conectados con este tema. Además que conversar contigo, la fascinante. Vamos al número 8 y al número 9 también, de una vez. Ok, el número 8, comunícate mejor contigo mismo. Es decir,
tenemos que aprender a escucharnos a nosotros, qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos, qué es lo que expresamos, qué es lo que necesitamos realmente nosotros. Y el número 8 sería enfocarte en el desafío, porque nosotros aquí hay como una relación en dos elementos. Nuestras habilidades o son fijas o pueden crecer. Esas son dos formas de poder identificar nuestras habilidades. Hay gente que cree que es que son así. Y ya vemos personas que decimos, no, yo tengo un potencial que puedo desarrollar. Y luego ver los obstáculos como una amenaza o como un desafío. Entonces, entre esa relación entre si yo creo que mis habilidades son fijas o pueden potenciarse y si los obstáculos son amenazas y desafíos, es donde tenemos que aprender a establecer la relación correcta. ¿Que ¿Cuál sería en este caso? Que mis habilidades son potenciadoras, o sea, es decir, el potencial habla de todo lo que puede ser que todavía no ha sido hecho y los obstáculos son desafíos, oportunidades, y abrazamos esas oportunidades, identifico que yo tengo las capacidades para poder navegar a través de ellas. Aquí estamos hablando de de una mente posibilista y de siempre pensar en que, o sea, yo tengo una frase y es, Dios siempre está conmigo y Él me está mostrando el camino. Si en algún momento existe un bache, un hueco, un espacio en el cual me ponga reflexivo, no salgan las cosas, es porque existe otra posibilidad. Ponernos en la postura del posibilismo. Me parece fascinante. Entonces, comunicarme mejor conmigo mismo significa también escuchar mi inconsciente, que muchas veces es no posibilista, pero debo entender, como lo decíamos desde el principio, que es una trampa mental, es una cárcel mental y que debo confiar en que tengo talentos que se pueden expandir para poder lograr lo que quiero. Perfecto, me parece fascinante. Número 9. Número 9, estirar nuestra mentalidad. Y esto es todo lo contrario del sesgo negativo, porque una expectativa optimista no siempre significa atarse a un resultado específico. Entonces también tenemos que entender que no necesariamente aquello que considerabas como positivo en la ecuación va a ser lo que tú querías. Entonces, probablemente, como bien señalaba, de pronto a mí me ha pasado en la vida que yo era tan rígido en mis pensamientos, que yo me aferraba tanto a querer tener las cosas y lograrlas a mi manera, que luego con los años me di cuenta de que a veces no lo conseguía a mi manera, pero lo conseguía de una manera mejor, de una manera que ni siquiera yo había contemplado. Y más bien yo decía, mira, qué bonito. Ahora resulta que aquello que para mí era un riesgo o que me generaba incomodidad, ahora lo disfruto y lo amo y me encanta, ¿verdad? Entonces, es aprender a ser más flexibles, ¿verdad? Reírnos un poco más de la vida y lo que nos pasa. Yo creo que a veces tomamos la vida demasiado en serio y hay que aprender a reírnos de lo que pasa también. Totalmente, porque lo que nos está diciendo, cuando somos rígidos aparece el sufrimiento, pero Claro, cuando somos flexibles nos damos la posibilidad de conocer las otras opciones y a lo mejor el café frío me empieza a gustar. exactamente. Y probablemente pasa casi siempre eso. Es maravilloso, ¿verdad? Y es cuando decimos, Siempre. yo nunca tal cosa, pero bueno, probémoslo. Es como cuando inicialmente no conectas con un ser humano, pero dices, nada, aquí hay un sesgo negativo en mi forma de ver el mundo frente a este tipo de comportamientos o formas físicas del otro, y te dices, no, voy a pasar este sesgo mental y terminas siendo su mejor amigo. Eso es Claro, la claro. magia de la vida. Y bueno, sigamos con los puntos, si te parece. Por favor. Convertir la excepción en recopilación de información. Es decir, cuando algo que no se cumple o esa expectativa no se cumple, utiliza esa información para tu propio beneficio. Es decir, evalúa, bueno, ¿por qué no se cumplió? ¿Qué fue aquello que sucedió que no se dio como yo quería? ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Entonces, lejos de convertirlo en una decepción, es convertirlo en un motor para impulsar precisamente la consecución de tus nuevos objetivos. Me parece fascinante y eso es lo que se denomina la ganancia secundaria. Siempre, pero siempre, si no se logró el objetivo, cuando ibas a seducir a esa chica, a ese chico, a lo mejor esa chica o ese chico tienen un amigo o una amiga que pudiera ser tu próxima pareja. Se llama la ganancia secundaria. Me Exactamente. parece fascinante. Entonces, la excepción, ¿cómo se llama? Perdón, el décimo. El décimo sería convierte la decepción en recopilación de información. Es correcto, decepción y con recopilación de información. Buenísimo. Okay. Adelante, por Vamos favor. con el 11, si te parece. Perfecto. Y el 11 nos habla de prepararnos para enfrentar los resultados emocionales. Y aquí hay un elemento que yo no había caído en cuenta y que preparando este tema, claro que yo dije, tiene mucho sentido. Y es que parte de enfrentar estos desafíos con una mentalidad óptima significa para prepararnos
para afrontar cualquier consecuencia emocional que esto tenga, porque muchísimas veces nosotros nos afecta más no el lograr el objetivo que el cómo nos sentimos por no lograrlo. Entonces, ni siquiera es no haberlo obtenido. Es que qué va a decir la gente, cómo me van a señalar, ahora van a decir que yo esto, que entonces esa sensación y no manejo emocional de la consecuencia de lo que no logré, a veces es más importante que lo que no logré. Entonces, eh, es tener como ese equilibrio, ¿verdad? Y entender que, bueno, finalmente, yo siempre digo, o sea, si hablamos en términos reales, todo lo que hagamos va a tener el apoyo de unos y el rechazo de otros y no pasa nada. Es que yo creo que esa es una palabra que yo utilizo mucho y es que no pasa nada. O sea, no pasa nada si alguien de pronto te dice, mira, que no pasa nada. Es decir, sigue adelante con tus sueños, sigue adelante, te equivocaste, te levantas, va de nuevo, va al plan B, no funcionó, cambiamos de ruta. Y al final yo creo que mucho de esto viene y viene con el número 12, que el número 12 lo que nos habla es que a veces las personas nos dicen, es que en la vida solo hay una oportunidad, es la oportunidad de tu vida. Y si no la tomaste, la perdiste, se te fue la oportunidad de tu vida, la pareja de tu vida, el trabajo de tu vida. Y lo cierto del caso es que cada día tiene un nuevo afán. Es decir, cada día tenemos la oportunidad de poder construir una mejor versión de nosotros mismos. En tal sentido que nosotros entonces, por así decirlo, no tenemos una sola oportunidad, tenemos un mundo y una infinidad de oportunidades frente a nosotros que van a depender de nuestros intereses, de nuestra preparación, porque también esto va muy de la mano de cómo nos preparamos para recibir las bendiciones, ¿verdad? Porque obviamente no se trata como muchos que dicen nada más me siento y espero. Es una espera activa, es una espera en la cual yo voy a construir los elementos para que finalmente las bendiciones y las promesas lleguen a mi vida. Y ese sería el número 12. Hola, Dislao, que me llevas a pensar de esa frase que dice, las oportunidades no se pierden, sino que las toman otros. Muchas veces debemos estar preparados para encontrar esa oportunidad también, pero si pasó y no era para mí, pues, o sea, no se puede experimentar frustración porque si confiamos en el camino y hay certeza en el camino, posiblemente vamos a encontrar lo que es para nosotros. Y aquí me llega una frase que también me ha sido muy motivadora para mí en la vida, es, lo que es para ti llega de manera natural y sin esfuerzo. Muchas personas chocan con esta expresión porque dicen, no, hay que esforzarse, hay que desgastarse en la vida. Y yo les digo, no, lo que es para ti llega de manera natural y sin esfuerzo. Significa que, lógicamente, trabajando mucho para el logro de los objetivos, pero no esforzándote ni manteniendo a la fuerza muchas cosas, empresas, relaciones, situaciones que deberían estar cambiando ya, ¿cierto? De lo que es para ti llega de manera natural y sin esfuerzo. Y vamos al número 13. Y el número 13, no menos importante, es no buscar satisfacer las expectativas de los demás. Si bien es cierto que hemos estado hablando de cómo las expectativas nos afectan, el vivir bajo este precepto nos hace demasiado daño. Entonces, el plan de acción que debemos mantener es el de ser proactivos, pero permitiendo la incertidumbre finalmente. Entonces, estos 13 pasos creo yo que serían unas buenas fianzas que podríamos empezar a incorporar en nuestra vida para salir de esta cárcel. Este último me parece muy importante y me gustaría que hiciéramos una pequeña ampliación de él. Claro. Es porque muchas personas, me he encontrado que muchos hijos, esposos o padres de familia ponen las expectativas en nosotros y nos dejamos crear esas expectativas y condicionamientos a pesar de que nosotros no queremos. Muchas veces el padre le dice, cuídame a tus otros hermanos porque yo ya me voy a morir y es tu responsabilidad. Y entonces me dejé echar esa responsabilidad y mi expectativa de vida no era cuidar a mis hermanos ni ser el padre de mis hermanos. Y entonces, ¿cómo hago para salirme de esas expectativas que me ponen los otros? En la empresa te dicen, acabas de entrar y estoy seguro que con tus talentos vas a ser el ser más brillante y nunca te vas a enfadar en la vida. Y a lo mejor tú eres el hombre más enfadado del mundo. ¿Cómo no dejarme poner esas etiquetas o esos condicionamientos en la vida y volver y actuar en en el ser genuino, en el ser natural? Claro, y es que esas expectativas que nos hablas son sociales, son culturales. Por ejemplo, ¿qué se espera de una mujer a cierta edad que ya tenga que tener hijos, que esté casada? ¿Qué se espera de un hombre? ¿Qué se espera de un hijo? O sea, realmente eso, y hay una analogía que me gusta mucho utilizar, y es como cuando uno le pega estas máquinas que tienen de pegar etiquetas a las botellas.
O sea, esas máquinas pegan las etiquetas en cuestión de segundos. Entonces, cuando tú ves en la línea de producción ya tenemos 100 botellas que ya tienen la etiqueta bien colocada del producto. Pero yo te invito a que trates de arrancarla después. O sea, han habido etiquetas que a mí me ha costado, ¿verdad? Un mundo y nunca queda bien, ¿verdad? He utilizado productos, agua caliente, esponjas y aquello cuesta quitarlo. Pero eso nos pasa a nosotros también como seres humanos. Hemos sido condicionados durante tanto tiempo, durante tantos años, que después uno cree que es muy fácil decirle a alguien, pero cambia, deja de ser así. Pero una vez más, la persona está siendo coherente con su historia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es un proceso, ¿verdad? Así como todo este condicionamiento ha tomado tiempo, tenemos que entrar en esa empresa, ¿verdad? De entender que el cambio requiere tiempo de nosotros, que requiere esfuerzo, pero ese esfuerzo parte precisamente de un proceso de autoconciencia en el cual primero nosotros identificamos quiénes somos y a partir de quiénes somos, qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Y ese es el proceso natural, ¿verdad? La única forma de quitarnos una etiqueta es teniendo claridad de quiénes somos nosotros, porque si no, la trampa de vivir la vida de otros es muy fácil de caer en ello. Entonces, requiere nosotros esfuerzo, disciplina, amor, perdón y al mismo tiempo la disponibilidad de entender que es nuestra vida y que tenemos el derecho de vivirla y que nuestra historia merece ser contada. ¿Qué ejercicio podemos hacer? ¿Qué práctica podemos hacer para poder escucharnos en nuestra coherencia, en nuestro paso, precisamente, y decir, no, es que lo que yo quiero es esto, a pesar de que el mundo tenga expectativas acerca de lo que yo voy a hacer, y lo que yo quiero es esto y lo voy a hacer? ¿Yo qué ejercicio debo de hacer para esa escucha que nos estás proponiendo? Lo primero, yo diría metafóricamente, es poner el freno de mano de nuestra vida, es decir, hacer un alto. O sea, eso es lo primero que tenemos que hacer, aprender a hacer altos en nuestra vida. Porque efectivamente, esta historia de que la vida va tan rápida, yo no me la compro. Es decir, la vida va al ritmo que yo quiero que vaya, o mi vida particularmente. Entonces, eso lo he aprendido haciendo altos en el camino. Esos saltos en el camino me permiten identificar si el camino que estoy recorriendo me acerca o me aleja de aquello que yo me había propuesto. Si me acerca, pues sigo, y si me aleja, entonces tomo los cambios que tenga que hacer, los ajustes para redirigirme hacia donde yo quiero ir. Eso por una parte. Por otra parte, en ese silencio, ¿verdad? Porque en este mundo donde hay tanta información, donde estamos tan interconectados, donde recibimos estímulos, información a cada momento, nuestra atención se convierte en el petróleo de este nuevo tiempo. Entonces, es volver nuestra atención hacia aquello que es conveniente para nosotros. Entonces, bueno, ok, ¿qué es importante para mí en ese mar de información? ¿Qué es importante para mí? Y no es qué es aquello que me están mostrando. Entonces, si yo hago un alto en el camino, tomo el control de mi foco de atención y ese foco de atención lo encamino de cara a que me guíe para lograr mi objetivo, va a ser más fácil poder al mismo tiempo acercarme a aquello que es importante para mí. Pero una vez más, el paso previo es entender e identificar qué es lo importante para mí y entendiendo lo importante como una variable más de nuestra vida, porque hoy lo que es importante, mañana puede dejar de serlo, porque empiezan a aparecer nuevos elementos. Por ejemplo, de pronto para mí lo más importante hoy podría ser mi carrera, pero resulta que el día de mañana tengo un matrimonio y tengo una pareja. Mi ecosistema o mi sistema cambia. De pronto en esa pareja nace un hijo, entonces de pronto aparece un nuevo elemento dentro de ese sistema que requiere más atención, más cuidado. Entonces también tener esa flexibilidad de entender que lo que es importante para mí hoy, mañana puede ser otra cosa. Entonces, Bueno, hago un alto en el camino, pongo foco de atención, reviso qué es lo verdaderamente importante para mí, cómo se conecta con mi ser y estoy verificando en esos saltos si eso que era importante va cambiando y no pasa nada si es así. fascinante esta conversación con Ulaislao Dabrowski desde Costa Rica, hablando sobre la cárcel de las expectativas. Ulaislao, nos tienes buenas noticias, o sea, ya has escrito algunos libros y ahora nos vienes con otro que se lanza en pocos días. No le pongamos fecha, pero sé que en pocos días ya está calientico en el pan, en el horno, a punto de salir. ¿Cómo se llama el libro? ¿Dónde lo conseguimos? Claro, Jordi. Bueno, el primero tuve la oportunidad de compartirlo contigo, pues obviamente con nuestros amigos de Happiness, ¿verdad? Logramos construir este libro maravilloso que tienes allá al fondo. Ahora acabamos de sacar un nuevo libro que se llama El Poder del Perdón con unos amigos que se llaman Sagas de Éxito y pues bueno, logramos bestseller también.
con Grow, ahorita que es la Organización Internacional de Liderazgo, acaba de enviar mi capítulo para otro libro sobre liderazgo que estamos trabajando y vienen junto con la familia, viene uno que se llama, bueno, se me olvidan los nombres ahorita de estos tres, qué pena, pero también es con sagas de éxito. Entonces, esos son los 4 libros, 5 libros de este año. Y particularmente yo estoy escribiendo 2 libros. Uno se llama Somos Causa y el otro libro se llama Volver a Sentir. Que este último, Volver a Sentir, es un llamado a reconectarnos con nosotros mismos, porque estamos en un mundo en el cual si nos duele algo, nos invitan a que nos tomemos una pastilla, si te sentimos mal, y eso viene, vamos a ver, cuando a mí llegan personas a buscar consejo, ayuda o acompañamiento, lo primero que me dicen es que ya no quiero sentir esto, es que ya no quiero sentir este dolor, ya no quiero, ya quiero olvidar, ya quiero, y eso es un llamado a volver a sentir, porque en el sentir está el aprendizaje y en el sentir está la transformación de nosotros. Ya es dejar de tomar aspirinas para cualquier problema que tenemos y es empezar a identificar qué es lo que produce ese dolor y poder trabajarlo, porque si no lo trabajamos y esa emoción se reprime, lo que nos va a generar es, a la larga, más dolor, más insatisfacción y va a retrasar nuestro proceso de crecimiento. Entonces, esto es lo que estamos caminando ahorita, hermano. Uladislao, ¿de dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden encontrar las personas? ¿Qué le podemos decir aparte de aquí, Uladislao Dobrowski, en Instagram? ¿Cómo se pueden encontrar, conectar Ya, contigo? mi nombre es muy particular, entonces, de igual manera, Uladislao Dobrowski en Facebook y también en redes como LinkedIn, aparezco como Uladislao. Entonces, por ahí nos podemos encontrar con mucho gusto. Uladislao, ¿sabes que estoy con un tema de un mensaje a nivel planetario frente al tema de nuestra salud mental y todo el efecto que tiene el cambio climático en nuestra salud mental, que es una necesidad urgente en este momento frente al tema de la protección de nuestra vida? Yo quiero preguntarte en este tema de las expectativas, ¿cómo manejar el tema de la expectativa frente al tema de la crisis climática? Porque si bien es una realidad, no debemos entrar en el caos, pero sí debemos trabajar para conservar el planeta. ¿Qué podrías decirnos? Porque aparece una cosa que se llama la ecoansiedad. Y es que muchas personas en el mundo están en estrés, en ansiedad, en depresión, en estados mentales caóticos, precisamente por las situaciones de lo que está ocurriendo, que está trayendo el cambio climático. ¿Qué podríamos pensar o decirles frente al tema de las expectativas y la relación con el planeta? Claro, esto me trae a cotación un libro de Ed Young que se llama Somos Multitudes, donde él habla que los seres humanos somos un ecosistema de una infinidad de seres vivos que incluyen virus, células y entonces, entendiendo esa realidad de nosotros y extrapolándola a lo macro, ¿verdad? Entender que nosotros somos uno con la naturaleza, primero que nada. Es decir, nuestras acciones tienen un impacto sobre las personas, sobre los ecosistemas, sobre todos los seres vivos que conformamos este planeta, ¿verdad? Entonces, a veces perdemos la conexión y creemos que lo que nosotros hacemos no impacta. Y lo cierto del caso es que pequeñas decisiones que día a día vamos acometiendo las personas sin darnos cuenta son las que van precisamente configurando todos esos tristes cambios que estamos viviendo. O sea, claramente a veces las personas dicen, bueno, pero es que yo qué puedo hacer. O sea, lo que yo puedo hacer es nada con relación al gran problema que tenemos frente a nosotros. Pero es que es desde el lugar de cada uno, desde esa individualidad, en donde cada uno se asume la responsabilidad de sus actos y como un gran ecosistema del cual formamos parte, tomamos acción, vamos a generar los verdaderos cambios que se necesitan. Y una vez yo recuerdo en la universidad que nos proyectaron un video que también para mí fue maravilloso y era de una persona que se iba a vivir a la playa, ahora que tú estás por esos lados, ¿verdad? Entonces, él se va a vivir a la playa huyendo de la bulla, de la ciudad y todo, y entonces en ese lugar empieza a levantarse temprano en las mañanas. Entonces se levanta, abre la ventana y a lo lejos ve que una persona está como agarrando algo y haciendo como este ejercicio. Y él se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que está haciendo? Pasan los días y se levanta a la misma hora y ve que esa persona siempre está haciendo lo mismo. Llega un punto en que ya no aguanta la curiosidad y se acerca y le dice, mira, qué pena, disculpa, yo me levanto todas las mañanas y yo veo que tú haces algo y no sé qué es lo que estás haciendo. ¿Me podrías explicar, por favor? Y esa persona dice, no, es que cuando baja la marea, entonces caen muchas ostras aquí a la playa. Entonces yo lo que hago es que me levanto temprano, las junto y las vuelvo a tirar al mar porque si no se las comen los pelícanos y se mueren. Entonces esta persona desde su ignorancia dice, ay, mi amigo, pero o sea, no has entendido. Mira lo largo que es la playa.
lo que estás haciendo es imposible. Y el amigo se le queda viendo, agarra una ostra y la tira al mar y dice, para ella tuvo sentido. Entonces, es esa oportunidad que tenemos nosotros desde nuestro lugar de poder tomar acción y no ser ya más espectadores de una vida que finalmente la construimos todos nosotros. Me fascina, Ladislao, gracias por esta reflexión tan profunda, porque precisamente lo que estoy promoviendo es volver a honrar nuestra vida para poder llegar a honrar el planeta. Cuando entendamos y honremos nuestra vida, nuestra comunicación, nuestra alimentación, nuestro cuerpo, nuestras acciones, es el camino de conciencia para poder llegar a honrar a lo otro, a la planta, al árbol, a nuestra mascota, a nuestra comunidad. Ese es el mensaje. Ladislao, gracias inmensas por esta noche extraordinaria, por esta conversación extraordinaria aquí en los Happy Talks. Un saludo muy, muy especial. Quiero leer ya todos tus libros, seguir en conexión a través de nuestras redes. Estamos también en la Global Coaching Federation, estamos en Happynar, estamos en diferentes comunidades de expertos a nivel internacional, compartiendo estos mensajes de posibilidad para el mundo. Gracias inmensas. Gracias. Y quiero estar en Costa Rica próximamente. Nuestra amiga Maureen Villalobos me ha invitado para que vamos a hacer estos baños de bosque en Costa Rica. Creo que el próximo año estaremos en Costa Rica. Y si no, bienvenidos a estar con estas actividades en España, en Tailandia, en Colombia, en México, en Perú, en Turquía, bueno, en todos los lugares del mundo. Gracias inmensas, Ladislao. Quiero que seas muy feliz. Bendiciones y gracias por la labor que estás haciendo en todo el mundo, por este conocimiento que nos acabas de compartir una noche extraordinaria. Te bendigo. Gracias, hermano. Igualmente, hermano, muchas bendiciones, abrazos y éxitos para tu vida. Bienvenidos a los Happy Talks, conversaciones que nos inspiran. Las pueden encontrar aquí en Instagram o también en mi canal de YouTube, Jordi Duque. Nos vemos próximamente en otra conversación inspiradora. Chao, chao.